Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La verdad que pertenece a Dios. Antes de comenzar el sermón de hoy, permítanme contarles una historia. Tener en mente esta historia será útil mientras estudiamos el sermón de hoy. Esto sucedió en una clase de aritmética en una escuela primaria. El profesor escribió la siguiente pregunta en la pizarra: ¿cuánto es 2 más 1? El profesor planteó la pregunta y llamó a un alumno. Este se acercó y trató de escribir la respuesta. Sin embargo, parece que no era bueno con la aritmética, ya que la pregunta es: ¿cuánto es 2 más 1? Incluso pueden utilizar los dedos para obtener la respuesta. En lugar de eso se preguntó: ¿cuál es la respuesta? Rascándose la cabeza, miró hacia atrás y vio que su amigo le daba la respuesta, que era 3. Sin embargo, en lugar de escribir 3 en la pizarra, escribió OK y volvió a su asiento con confianza. Su amigo le mostró 1, 2, 3, así que la respuesta era 3, pero lo confundió con OK, por lo que solo escribió 2 más 1 igual OK y volvió a su asiento. Cuando me enteré de esta historia, llegué a pensar: ¿desde qué punto de vista debemos aceptar la palabra de la verdad que Dios nos ha dado? Dependiendo si la entendemos como OK o 3, podremos obtener una respuesta correcta o incorrecta. ¿No es este acaso un asunto importante para reflexionar? Por supuesto, nadie escribiría OK por no conocer la respuesta de 2 más 1. Es probable que alguien haya inventado esta historia para divertirse. Sin embargo, aunque sepamos la respuesta de 2 más 1 igual 3 con claridad, estaremos en problemas si aceptamos un OK como respuesta sin ver el número 3. A partir de allí surge una respuesta equivocada y se forma un camino errado, no el correcto. Hoy en día, para guiar a la humanidad al eterno reino de los cielos, Dios puso muchas palabras de la verdad en la Biblia y entregó el mensaje de la verdad al pueblo del cielo en esta tierra a través de los profetas. Numerosas personas en el mundo, como la arena a la orilla del mar, creen en Dios, ¿no es así? Aunque son muchos, no pueden transmitir con precisión las palabras de Dios. Dios les dijo que la respuesta es 3, pero si la aceptan como OK, ¿tendrán la respuesta correcta? No pueden tener la respuesta correcta, ¿verdad? Por eso, Dios nos dio esta enseñanza en 2 de Pedro capítulo 3. Veamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, según la verdad de la aritmética, 2 más 1 igual 3. Aunque su amigo le dio la respuesta correcta, él no vio la respuesta, solo vio el círculo de al lado, por lo que escribió OK, la respuesta incorrecta. Para nuestra salvación, Dios nos ha enseñado las palabras de la verdad profunda innumerables veces en la Biblia. También nos ha enseñado el día de reposo, la Pascua y el nombre nuevo. Hay muchas iglesias que distorsionan el mensaje y serán destruidas al final. Por otro lado, también hay una iglesia que sigue correctamente las palabras de Dios y sus enseñanzas. Veamos Jeremías capítulo 5, donde Dios nos ha enseñado lo que es la verdad y la falsedad. Vayamos a Jeremías capítulo 5 y leamos el versículo 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son. ¿De quién no son? De Jehová.
Dios ordena que se quite todo lo que no sea de Dios. En otras palabras, debe ser destruido. En Jeremías capítulo 5, Dios ordena que se destruya lo que no pertenece a Dios. Continuemos estudiando el libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 13, está escrito: Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué le sucederá? Será desarraigada. En otras palabras, Dios la destruirá. Veamos el versículo 14. Puesto que será desarraigada, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14, podemos ver que todo lo que el Padre Celestial, es decir, Dios, no ha plantado, será destruido. En la Biblia está escrito que todo lo que no es de Dios debe ser quitado o desarraigado. En otras palabras, será destruido. Vayamos al libro de Hechos capítulo 5. Leamos juntos el capítulo 5, versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué sucederá? Se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Según las palabras escritas en Jeremías capítulo 5, Mateo capítulo 15 y Hechos capítulo 5, podemos ver que lo que es de Dios nunca será destruido por el hombre, ¿cierto? El hombre nunca puede destruir lo que es de Dios, pero ¿qué sucederá con lo que no es de Dios? Dios ordenó que fuera desarraigado y destruido. Todos los miembros de la familia de Sión que están en la verdad están corriendo hacia el cielo, con esperanza en el eterno reino de los cielos. Por eso debemos ser los que obedecen las enseñanzas del Padre y la Madre celestiales, sin importar lo que suceda. Entonces, dado que hay innumerables iglesias en el mundo, ¿cuál es la iglesia que Dios mismo ha establecido? El nombre de la iglesia nos permite saber si la iglesia fue establecida por Dios o no. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 está escrito: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿El nombre de la iglesia está en la Biblia o no? Sí, así es. Su nombre es Iglesia de Dios. Si es la iglesia verdadera establecida por Dios, su nombre debe ser Iglesia de Dios. Entonces, ¿quién estableció la iglesia de Dios? Dios mismo la estableció. ¿Realmente Dios estableció esta iglesia? Confirmemos esto en Salmos capítulo 102. Vayamos a Salmos capítulo 102,
versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová, ¿qué habrá hecho? Habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Según la profecía de la Biblia, ¿quién establecerá la iglesia de Dios que celebra las fiestas de Dios? Sin duda Dios la establecerá. Ningún hombre establecerá Sión. Es absolutamente Dios quien la establecerá. Confirmemos una vez más acerca de la iglesia que Dios establecerá en Hechos capítulo 20. Leamos el libro de Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para hacer qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios estableció esta iglesia con su propia sangre. Esta iglesia es la iglesia de Dios que el apóstol Pablo dejó escrita en 1 Corintios capítulo 1. ¿Con qué compró Dios la iglesia de Dios? Él compró esta iglesia con la sangre de su pacto. La iglesia de Dios se estableció con la preciosa sangre de la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Hermanos, con esta notable característica, deberíamos ser capaces de distinguir entre la verdad y la falsedad. Entonces, ¿cuáles son las otras características de la iglesia que Dios ha establecido? Vayamos a Lucas capítulo 4 y veamos cada una de estas características. Solo cuando somos de Dios podemos entrar en la salvación eterna. No podemos ir al cielo por ningún otro medio, ¿verdad? Veamos el libro de Lucas capítulo 4 y leamos el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Podemos ver que la Biblia describe la escena en que Jesús guardó el día de reposo. Entonces, ¿qué día debe guardar culto la iglesia que Jesús estableció? Según Mateo capítulo 12, versículo 8, ¿de qué día es Señor el Hijo del Hombre? Ciertamente la iglesia que Jesús estableció debe guardar el mandamiento del día de reposo. Además, la iglesia debe tener el nombre de iglesia de Dios y debe ser la iglesia que Dios mismo estableció cuando vino en la carne. El apóstol Pablo también santificó el día de reposo siguiendo los ejemplos y las enseñanzas de Jesús. Confirmemos esto en Hechos capítulo 17. Dios ha plantado todas estas enseñanzas. Mediante Jeremías capítulo 5, Dios nos despierta con el hecho de que todo lo que Dios no ha plantado es cizaña, lo cual no es el verdadero evangelio, sino la falsedad que debe ser desarraigada y destruida. Vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. En aquella época, la gente veía erróneamente a Jesús solo como un hombre común, el hijo de un carpintero. Sin embargo, el apóstol Pablo discutió con ellos por medio de las Escrituras diciendo, Jesús, a quien llaman hijo de un carpintero, es nada menos que el Mesías, el Cristo, al que hemos estado esperando. De este modo dio testimonio y predicaba todos los días de reposo. Él enseñaba a la gente la palabra de la verdad todos los días de reposo. Dicho de otro modo, ¿qué significa esto?
¿El apóstol Pablo también guardaba el día de reposo? Por supuesto, el apóstol Pablo guardaba el día de reposo. Por lo tanto, si guardamos el día de reposo, ¿por qué lo guardamos? ¿De quién es el día de reposo? No necesitamos guardar nada que no sea de Dios. Dios dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué debemos acordarnos del día de reposo? Para santificarlo. Siguiendo esta enseñanza, Jesús guardó el día de reposo según las reglas del nuevo pacto, y el apóstol Pablo también guardó el día de reposo según las reglas del nuevo pacto. Aunque recibió el Evangelio después de que Jesús ascendiera al cielo, continuó guardando el día de reposo posteriormente. Cuando mencionamos el día de reposo, no nos referimos al culto dominical que las iglesias de hoy guardan, sino al séptimo día, el sábado, ¿verdad? Cuando le dije a alguien sobre el día de reposo, me dijo que él también lo guardaba. Así que le pregunté, ¿qué día de la semana guarda usted el día de reposo? Me dijo que guardaba el día de reposo el domingo. ¿Cuál es la razón por la que la gente guarda el día de reposo el domingo? ¿El día de reposo que guardan el domingo es de Dios? No, no lo es. Ahora, ellos están cometiendo la necedad de no ver la respuesta correcta a 3, sino que están entendiéndola como ok. Entonces, ¿Dios realmente dijo que debemos guardar culto el domingo? Veamos la respuesta correcta en el libro de Mateo, capítulo 28. En el capítulo 28, versículo 1, está escrito, pasado el día de reposo, al amanecer, ¿de qué día? Del primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana que viene después del día de reposo? Los días de la semana son domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya que el día de reposo es el séptimo día, después del séptimo día volvemos al primer día. Antiguamente los días de la semana se expresaban como el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día. Como está escrito en Génesis capítulo 2, y reposó el día séptimo. El séptimo día debe ser siempre el día de reposo. Sin embargo, ¿qué vino después del séptimo día? Vino el primer día. Según la Biblia, está escrito como el primer día de la semana, ¿verdad? El primer día de la semana vino después del día de reposo. ¿Qué ocurrió el primer día de la semana? Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Está escrito que él resucitó. ¿Qué día de la semana tuvo lugar la resurrección? Tuvo lugar el primer día. ¿Qué día de la semana creen todas las iglesias que Jesús resucitó? Todas ellas creen correctamente que Jesús resucitó el domingo. No obstante, ¿qué día de la semana es el domingo? ¿Es el séptimo día? No, es el primer día. Dios nunca designó el primer día como el día de reposo en ninguna parte de la Biblia. El primer día no puede ser el día de reposo. Entonces, si el domingo es el primer día, ¿qué día debería ser el séptimo día? Contando desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el sábado es el séptimo día. Ya que el sábado es el séptimo día de la semana, guardamos el día de reposo el sábado. Entonces, según el mandamiento de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Se puede considerar a los que guardan el culto dominical como si fuera el día de reposo, como aquellos que tienen la verdad de Dios. Ellos no tienen una fe verdadera, sino una fe falsa. Es falsa según las palabras escritas en la Biblia. Dios dijo, quiten todo lo que no es de Dios, destrúyanlo todo. Entonces, para quitar lo que no pertenece a Dios,
¿No deberíamos ir a todas las naciones, mostrarles lo que está equivocado y guiarlos hacia las enseñanzas correctas? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Qué verdad nos ha enseñado para guiarnos al reino de los cielos y al camino de la salvación? Siempre debemos tener esto presente y seguir las enseñanzas de la Biblia tal como son. Por eso, nunca debemos añadir ni quitar nada de la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, también está escrito: no añadan ni quiten, ¿no es así? Nunca debemos añadir ni quitar de lo que pertenece a Dios. Nuestra iglesia guarda el día de reposo y el nombre de la iglesia es Iglesia de Dios. Además, fue establecida por Dios Padre y Dios Madre. La iglesia de Dios es la iglesia verdadera. Por tanto, no nos centremos solo en qué día de la semana es el día de reposo, sino también veamos la importancia del bautismo en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Está escrito: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre la verdad que Dios ha plantado en estos días, debe estar el nombre de Dios cuando obra como el Padre, el nombre de Dios cuando obra como el Hijo, y el nombre de Dios cuando obra como el Espíritu Santo. Debemos conocer y creer en todos los nombres. Sin embargo, si no conocemos los nombres, ¿podremos creer en ellos? Debemos conocerlos para creer. Por eso el profeta Isaías escribió esta profecía en Isaías capítulo 51. Veamos Isaías capítulo 51, versículo 3. Está escrito lo siguiente: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Los que guardan la ley de Dios en su corazón son los que conocen el nombre de Dios. Continuemos con Isaías capítulo 52. En el capítulo 52, versículo 5 está escrito: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Los que guardan la ley de Dios en su corazón, la ley del día de reposo, la ley de la Pascua y la ley del nuevo pacto, ¿qué nombre deben conocer? Deben conocer el nombre de Dios. Sin embargo, cuando preguntamos a las personas que van a la iglesia, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Ninguno sabe la respuesta. ¿Cuál es el nombre del Padre? Ellos responden Jehová. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Ellos dicen Jesús.
Sin embargo, cuando preguntamos cuál es el nombre del Espíritu Santo, ellos responden, el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo. ¿Cuál otro sería? Esta es una respuesta muy común que la gente da. Las personas que tienen las leyes de Dios en su corazón, es decir, que tienen lo que es de Dios, deben conocer el nombre de Dios. Conocer su nombre significa no solo saberlo, sino también creer en su nombre. Entonces, ¿conocen el nombre del Padre? ¿Conocen el nombre del Hijo? ¿Conocen el nombre del Espíritu Santo? Dios dijo, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, debemos conocer los nombres para bautizar en estos nombres. El bautismo que no se realiza en estos nombres es falso. El bautismo sin la promesa del perdón de los pecados es falso. Existen los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que la época del Espíritu Santo ha comenzado, ¿no deberíamos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta época? Por eso Dios dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. Leamos de nuevo el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces, ¿qué nombre traerá Dios aparte del nombre de Jesús cuando venga de nuevo en la época del Espíritu Santo? La Biblia ya profetizó que Dios vendría a esta tierra con un nombre nuevo, Cristo Ansanjón. No debemos recibir cualquier bautismo, sino el bautismo que tiene el significado del perdón de los pecados. Por esta razón, Jesús nos pidió que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, podemos decir que es un bautismo perfecto, ¿no es así? Todos hemos recibido ese bautismo perfecto. Con esta verdad, comparemos las iglesias del mundo con la iglesia de Dios y averigüemos cuál es la iglesia verdadera y cuál es la iglesia falsa a través de la Biblia que Dios nos dio. Entonces, entenderán definitivamente cuál es la iglesia verdadera. En la época del Espíritu Santo, ¿debemos conocer solo el nombre del Espíritu Santo? Según Apocalipsis capítulo 22, ¿quiénes aparecerán juntos? También debemos tener fe en la esposa, así como en el Espíritu. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y leamos el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En esta última época del Espíritu Santo, en que el Espíritu y la esposa dicen ven, debemos ir a la iglesia donde están el Espíritu y la esposa a fin de recibir la salvación y la vida eterna. Esta no es la enseñanza de un filósofo pasajero o de un maestro de escuela, sino ¿de quién? Esta es la enseñanza que Dios ha plantado, es de Dios y la ha dado a conocer a la humanidad. Por lo tanto, debemos tener fe en Dios Padre y Dios Madre, pero no podemos tener fe en ellos en una iglesia falsa. Solo los que han venido a Dios Padre y a Dios Madre, el Espíritu y la esposa, pueden recibir la promesa de la vida eterna en el reino de los cielos. Hermanos, aunque conozcamos bien el día de reposo y la Pascua, no podemos decir que tenemos la fe correcta en Dios si no conocemos a Dios Madre. ¿A dónde nos conduce toda esta verdad? Nos conduce al Espíritu y a la esposa. Debemos conocer a Dios Padre y a Dios Madre para convertirnos en hijos celestiales, ¿verdad? Tenemos a Dios Padre y también a Dios Madre. Recordemos una vez más que esta verdad pertenece a Dios y es verdadera, pidiendo a todos ustedes
que proclamen la verdad que Dios ha dado a todos los pueblos del mundo, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.